Cristina le contó un poquito a qué me dedico. Nada más una corrección, no soy doctor, soy técnico para bioterios, una carrera de Argentina, exclusiva de animales de laboratorio. Este año se cumplió 20 años que me recibí y hace 22 que trabajo con animales de laboratorio, fundamentalmente rata y ratón, pero bueno, he trabajado con cobayos, cerdos, reptiles, en fin, con varias eh, especies de animales. Así que esta charla básicamente va a estar dedicada a animales convencionales, de animales que se usan en bioterios. Así que si tienen alguna consulta particular, bueno, trataré de- de contestarla. Pueden preguntar libremente. En lo posible, como les decía Cristina, levanten la mano para hacerme consultas. Eh, Tratemos no por el chat porque a lo mejor no lo veo, pero vamos a tratar de contestar todas las preguntas que podamos. Bien, un segundo, ahí va. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar sobre los objetivos y la planificación y preparación eh, a la hora de administrar sustancias en animales de laboratorio. La idea no es hablar exclusivamente de las técnicas particulares, sino que de elección de vías, cómo elegir las vías, las recomendaciones generales. Sí, vamos a hablar sobre el refinamiento de las técnicas más utilizadas, eh, qué alternativas podemos contar a la hora de administración crónica. Y luego vamos a hacer un cierre, una pequeña conclusión sobre la clase de hoy. Tengan en cuenta que yo voy a hablar, digo refinamiento porque voy a modificar ciertas cosas quizás de las técnicas. Yo lo que aclaro siempre es que yo explico una forma de que se pueden hacer las técnicas. Eso no implica que sea la única manera de hacerlo correctamente, pero bueno, vamos a ir viéndolo a lo largo de la charla. ¿Se escucha bien? Perdón, no consulté. Perfecto, Martín. Vemos la presentación Bárbaro. bien y se escucha perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, ante todo, el objetivo de realizar cualquier técnica en animales debe ser conseguir la mejor práctica, ¿sí? O sea, si nosotros logramos mejorar la práctica, lo que vamos a hacer es minimizar o evitar cualquier tipo de efecto adverso en los animales, ¿sí? Porque vamos a garantizar que la técnica que voy a realizar va a hacerse de la forma correcta y con el menor eh, deterioro o dolor en los animales, ¿sí? Si nosotros logramos hacer la técnica de la forma correcta, vamos a disminuir el número de animales al garantizar que la sustancia que yo voy a administrar va a ser dada en el lugar donde tiene que ser. Y junto con todo esto maximizamos la calidad y aplicabilidad de los resultados al garantizar la vía que yo quiero seleccionar. Esperen que no me está... Ahí va. Antes de comenzar con las técnicas, nosotros lo que necesitamos hacer es una planificación y una preparación antes de abordar el trabajo. Entonces, como en todas las cosas de la vida, la probabilidad de que surjan dificultades se ve reducida o disminuida con una buena preparación. Entonces, en cuanto a nuestros objetivos experimentales, obviamente deben alcanzarse por la vía y el régimen seleccionado previamente. O sea, si yo digo tiene que ser intraperitoneal día por medio cada tanto tiempo, bueno, tengo que lograr garantizar eso. Debemos también considerar qué tipo de resultados voy a obtener, ¿sí? Por esa vía y cómo los voy a relacionar con mis objetivos experimentales. A su vez, debemos considerar no solamente si el experimento puede llevarse a cabo, sino si también debe hacerse dados los posibles efectos adversos en los animales. Vamos a ir viendo un poco de este tema particular, de este último, en varios momentos de las clases, pero hay vías de administración que particularmente por la droga o por la vía per se pueden generar un daño o una molestia al animal demasiado grande
que no justifica o no amerita su uso en el animal. Pero lo vamos a ir viendo a medida que avancemos sobre la charla. Sepan que en Internet contamos con un montón de sitios web donde nosotros podemos consultar antes de realizar los trabajos, ver específicamente si la droga que yo voy a trabajar ya fue probada en algún animal y genera algún tipo de conflicto en el animal. Tenemos una página muy linda que quizás muchos la conozcan, que es el de NC3R, que tiene un montón de bibliografía y de refinamientos de técnicas tanto de administración como de extracción y otras cosas referidas a animales de laboratorio, que es muy útil y sirve mucho a la hora de empezar a trabajar por primera vez en alguna técnica particular. Sobre la vía de administración. La elección de la vía, nosotros cuando tengamos que seleccionar una vía para trabajar, obviamente va a estar relacionada con el propósito experimental que yo quiero llevar adelante, sobre la especie animal que yo voy a seleccionar, porque muchas veces nosotros planteamos una hipótesis de trabajo que decimos, bueno, tengo que administrar un fármaco, por ejemplo, endovenoso en un ratón. Ok, bueno, está todo muy bien. Pero a lo mejor el momento de administración es una edad muy temprana donde el acceso venoso en el animal es muy complicado, o la realidad que puede suceder es que muchas veces el personal no está capacitado o no tengo el equipo adecuado para trabajar. U otras veces sucede que la vía de elección puede ser, ejemplo, la endovenosa, y mi especie es una especie donde el acceso venoso no es fácil, como por ejemplo un cobayo o un hámster. Entonces, la especie animal es muy importante también a la hora de seleccionar la vía. Como hablamos en la primera diapositiva, los posibles efectos adversos de la técnica sobre el animal, ¿sí? ¿Cuál es el daño, cuál es el malestar que le puedo generar al animal? Algo sumamente importante es la frecuencia de dosificación de esa droga, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que siempre nosotros lo que tratamos de hacer es disminuir las frecuencias de dosificación, sobre todo para no generar ese estrés en el animal y no generar un daño por la técnica en sí, ¿sí? Entonces, recuerden que la manipulación, la administración, extracción y todo va a generar mucho estrés en los animales. Entonces, necesitamos siempre en lo posible disminuir al máximo las frecuencias de administración. Y obviamente elegir todas las técnicas y todas las maniobras que sean menos estresantes para los animales, ¿sí? No solo por el animal en sí, sino por los efectos que pueda llegar a generar ese estrés, ese cambio en el animal sobre mi línea de trabajo. En cuanto hablamos un poquito de lo que es las vías, hablamos un poco de lo que son las sustancias que vamos a administrar a los animales. Nosotros necesitamos conocer bien cuáles son las propiedades que tienen esas sustancias, cuál es la característica de los solventes y preparados de las soluciones. Es muy común cuando uno trabaja, por ejemplo, en inmunología, el tema del uso de adyuvantes, que algunos adyuvantes en sí generan esa reacción exagerada, pero lo que genera en el animal es un daño terrible. Y hay veces que ese tipo de sustancias lleva un tiempo en absorberse, entonces donde yo administro la sustancia en el animal, me va a generar que retenga esa sustancia por un tiempo prolongado y puede generar una dificultad en los animales. También tenemos que tener en cuenta que esas características que pueden tener las soluciones, por ejemplo, en una vía endovenosa, si esa sustancia puede presentar precipitados o no estar totalmente disuelta, puede generar un problema serio en la salud del animal. ¿Sí? La tasa de absorción, eso es lo que hablamos de algunas sustancias que, por su característica en sí, tienen un tiempo largo de absorción.
Entonces, ese tiempo largo va a generar esa molestia en el animal. Y depende de dónde esté, puede dificultar eh, sus movimientos o su cotidianidad. También tenemos que tener factores en cuenta, otros tipos de factores. Muchas veces también sucede con sustancias que se almacenan o congeladas o en heladera, que a la hora de administrar es bastante frecuente ver en personas que cargan las jeringas con soluciones frías, muy frías, y se las inyectan en los animales. ¿Sí? Ese tipo de shock, eso genera un shock en el animal que puede generar un daño más allá del estrés que le genere la administración de una sustancia a una temperatura tan diferente a su temperatura corporal. Bien, en cuanto a lo que es la especie animal que nosotros seleccionemos, obviamente va a depender del tipo de especie, razas seleccionadas. Sí, hablábamos un poco esto de, de que depende de qué especie, hay ciertas vías que su acceso es más difícil. También tenemos que tener en cuenta el sexo, porque tenemos especies que generalmente no podemos alojar, ejemplo, machos juntos o animales en grandes cantidades, y a veces eso también puede llegar a dificultar o complicarnos la situación. Es muy importante, sumamente importante, el entrenamiento y la habituación a la maniobra experimental. No solo nuestra, como personal, que tenemos que estar familiarizados en el trabajo con animales, sino de los animales. Nosotros, generalmente cuando uno hace una única intervención de administración, el animal no necesita quizás una habituación o un entrenamiento para eso. Pero hay protocolos que son demasiado largos y extensos que es muy beneficioso poder lograr entrenar y manipular a los animales de una forma más tranquila, menos estresante. Nosotros eh, Nosotros siempre recomendamos que el personal se entrene fuertemente en el trabajo con los animales desde cero, desde entrar a la sala, ir familiarizándose, acercándose, poniendo la mano, hasta eh, estar con personal más calificado que pueda eh, verlo y asistirlo hasta él poder llegar a trabajar. Y con los animales pasa esto de que nosotros necesitamos que el animal se acostumbre. Hay situaciones que, por ejemplo, necesitamos inmovilizar animales dentro de un cepo, de una contención. Si nosotros vamos a realizar la técnica por primera vez y el animal no está familiarizado con ese cepo o ese sistema de retención, el animal se va a estresar muchísimo. Entonces uno puede lograr eh, acostumbrar y entrenar al animal a esto. Eh, ya, bueno, no vi todas las personas que ingresaron, pero algunas personas las conozco y de hecho trabajaron conmigo. Y esta charla han escuchado algunas cosas y yo siempre cuento una historia, generalmente me cuesta muchísimo contarla, que yo hace muchos años, mi primer trabajo fue en el lugar que estoy, en el bioterio que estoy actualmente ahora. Estuve 2 años y después me fui a otro lugar y volví hace 10 años como director del bioterio. Y en ese momento nosotros teníamos conejos, teníamos particularmente uno que se llamaba Bombón. Eh, Y ese conejo lo que hacíamos era generación de anticuerpos policlonales contra virus incisional respiratorio. Y entonces cada X cantidad de tiempo nosotros le sacamos sangre de la oreja al conejo. Lo que sucedía con el conejo era que nosotros directamente no lo manipulábamos, llegó un punto que no necesitábamos una manipulación del animal. Nosotros nos poníamos en la mesa de trabajo con el conejo arriba, preparábamos todo el material y le decíamos, bombón, la oreja, y él giraba la oreja y nos daba la oreja. No usábamos ningún tipo de dispositivo para frenarlo. ¿Por qué? Porque el animal ya lo habíamos entrenado, se había acostumbrado, sabía que después de esa maniobra le dábamos premios y cosas distintas a los habituales, y el conejo colaboraba. No digo que suceda con todas las especies de la misma forma, pero todo ese entrenamiento, toda esa inversión de tiempo que generamos en este animal particular, se retribuyó con menor estrés y
una forma más sencilla de realizar la técnica habitual. Bien, tenemos que hacer ciertas consideraciones, que es un poco lo que veníamos hablando en las diapos anteriores, es que si la técnica que nosotros seleccionamos y no la sustancia tiene algún efecto adverso sobre el animal. Si tenemos el equipo apropiado para realizar la técnica, porque muchas veces no contamos con los dispositivos por las diferentes situaciones que vivimos en nuestros países, muchas veces lo que yo desearía tener como un cepo para inmovilizar un ratón, no lo tengo, o una lanceta para realizar un sangrado submandibular, no la tengo. Entonces, a veces no tengo el equipo apropiado y tengo que tratar de solucionarlo con lo que tengo. Y a veces lo que tengo no sirve. Entonces tenemos que ser sinceros y decir, no, no lo puedo hacer porque no cuento con las cosas apropiadas. Lo que hablábamos al principio, si la frecuencia de administración que nosotros seleccionamos puede ser reducida, ¿sí? Y si, fundamental, si los momentos de punto final están definidos y siguen los lineamientos o leyes que tengamos en nuestros países, pero principalmente seguir los lineamientos éticos si no contamos con leyes que hablen sobre el punto final. ¿Venimos bien hasta ahora? Bueno, espero que sí. Lo que hablábamos un poquito antes, respecto al personal que va a trabajar con los animales. Eh, Necesitamos que el personal esté entrenado en la manipulación, en la sujeción, en la inmovilización correcta y adecuada de los animales. Yo en estas diapositivas que vamos a ver en la clase no hay videos, ¿sí? Eh, yo prefiero trabajar sobre imágenes, videos tenemos en muchos lados para verlo. NC3R les recomiendo que vean que hay lindos videos. Y hay muchos también sobre el tema de manipulación. Recomiendo la utilización siempre del personal de recursos para el aprendizaje y el entrenamiento constantemente, ya sea con objetos inanimados, ¿sí? Que empiecen a trabajar con peluches. Acá en Argentina se usa mucho en la carrera de bioterio la utilización de peluches para empezar a acercarse y familiarizarse con lo que es tocar un animal de un determinado tamaño, o maquetas que están hechas ahora con impresoras 3D, que nos facilitan mucho entender lo que es un animal y lo que se siente tocarlo. Hay otros tipos de modelos, como las ratas Koken y todos, que se utilizan. Y lo que les comentaba hace unas diapos anteriores, la idea es que cualquier persona que empiece a trabajar y a realizar técnicas con los animales, que empiece a trabajar como asistente, que empiece a ir primero a las salas de alojamiento de los animales, que empiece a ir como asistente de las personas que realizan las técnicas, que hagan observación y que siempre tengan una supervisación de personal experimentado. Y esto también lo digo para nosotros, lo que tenemos más años de experiencia, porque muchas veces lo que nos pasa con el tiempo es que generamos vicios a la hora de realizar técnicas, eh, y esos vicios nos llevan a realizar las técnicas mal. Entonces está bueno que otra persona también, no digo constantemente, pero que nos pueda llegar a observar y ver lo que realizamos y tomar los comentarios que nos hagan para tratar de mejorar. Algo que no está puesto acá en las diapositivas, pero se viene hablando los últimos años bastante. Nosotros en nuestro curso que tenemos en la facultad empezamos a incorporar ya hace 2 años una charla de fatiga por compasión, ¿sí? Por todo lo que es el cansancio y el estrés de trabajar con animales, como trabajamos nosotros. Eh, entonces nosotros lo que tratamos de hacer en nuestro bioterio es con el personal propio y con los becarios e investigadores que vienen a trabajar, es preguntarle cómo está, ver cómo están y que la persona se anime a decirnos, hoy tuve un mal día, hoy no dormí bien, tengo problemas familiares o lo que sea. Porque muchas veces que las personas traen un estrés muy grande, un malestar muy grande,
Y eso, más allá de que los animales lo notan, a la hora de realizar las técnicas, eh, no suelen hacerlas bien o pueden generar un daño en los animales. Entonces, es muy importante saber cómo están las personas que trabajan y que se animen, se los aconsejo a todos, animarse a decirle a sus compañeros, hablarlo y decir, hoy tengo un mal día, me siento muy mal, no sé si puedo hacer esto, prefiero no hacer esto. ¿Sí? Es sumamente importante. Recuerden que los animales no son voluntarios en esto que estamos haciendo, entonces necesitan nuestro respeto. Acá les pongo unas imágenes de ciertos modelos que existen en el mercado para el entrenamiento del personal sin la necesidad de utilizar animales. Lo bueno de ahora es que muchas cosas se pueden imprimir en impresoras 3D. Hay muchos modelos, se pueden conseguir. Eh, y son modelos que, por ejemplo, si se fijan los de arriba, son modelos de silicona o de un plástico que tiene una jeringa con una sustancia que asemeja lo que sería la sangre del animal. Entonces, de hecho, se venden así solo la cola. Justo el año pasado, una de las investigadoras y docentes del curso nuestro, que fue a un congreso en Londres, nos trajo unas colas de rata que están muy buenas. Eh, y es algo que evita el uso de animal y nos permite practicar tranquilamente sin equivocarnos, todo, pero sin usar un animal. También, bueno, como yo decía, cuando uno intenta hacer una técnica nueva que no conoce o algo, es muy útil trabajar con un cadáver de animal, algún animal que se descarte o que sea fin de un experimento. Y algo muy básico es simplemente decir, bueno, yo tengo que hacer tal cosa, bueno, ¿qué hay en ese lugar? ¿Qué hay debajo de ese lugar? Mucha gente que no sabe, no sabe qué hay en tal lugar que va a inocular. Entonces, bueno, está bueno saberlo y ver el tamaño de los músculos, de los órganos que tengo alrededor. Bien, seguimos. Bueno, esta siempre la pongo que no tiene específicamente que ver con la clase, pero también sirve mucho para la práctica. En este caso, bueno, es una pata de pollo, pero que se está utilizando como modelo alternativo para hacer cirugías. Eh, de la misma manera sirve y es muy útil para la práctica de administración de sustancias y familiarizarse con lo que es el tejido y todo. Tengan en cuenta también otra cosa que sucede muchas veces, que lo vemos muy a diario en las personas nuevas que empiezan a trabajar, que pueden saber la teoría, todo, pero a la hora de realizar la técnica no saben cómo manipular bien una jeringa. O sea, los que trabajan con ratones, por ejemplo, que nos permite manipularlo, inmovilizarlo y con la otra mano administrar una sustancia, no saben cómo retraer un émbolo, por ejemplo, o cómo no mover la jeringa eh, cuando están administrando y que no entre la aguja dentro del animal. Entonces, parece una tontería, pero que la persona que se inicia al darle una jeringa en la mano y decir, bueno, fíjate cómo se retrae el émbolo, a ver, mové la jeringa, a ver si podés realizarlo con una sola mano. Bueno, parece una tontería, pero es sumamente importante. Bien, pasamos a una parte de recomendaciones generales así para las técnicas. Siempre que realizamos las técnicas, utilizamos un antiséptico antes de realizarlas, ¿sí? Salvo cuando hablamos de vía oral, que introducimos una sonda dentro del animal. En el resto de las técnicas utilizamos un antiséptico para disminuir la probabilidad de contaminación. Debemos utilizar agujas adecuadas para las diferentes vías. Yo no nombro acá el tamaño de agujas, ni volúmenes por especies ni por animal, porque hay un montón de tablas para eso, que me parece que ocupar el tiempo en eso no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero sepan que una aguja inadecuada, ya sea de largo o de calibre, de tamaño, puede dañarle a un animal o complicarnos la manipulación de la misma. En algunos casos es aconsejable el uso de anestésicos locales, ¿sí? De acción tópica. No estamos hablando de inocularle algo al animal, sino a través de un algodón. Por ejemplo, cuando estamos animales más grandes, como un conejo, podemos usarlo en un cobayo.
especies más grandes ni hablar, antes de realizar una técnica, es recomendable y está bueno y puede sumar y disminuir el estrés del animal el uso de un anestésico local. Jamás, de los jamases, el material se recicla. Eh, Nunca lo reciclamos el material. Ahí me están haciendo la consulta. Elena pregunta, ¿cuáles anestésicos locales recomienda y en qué vía recomienda el anestésico local? La realidad es que es muy difícil recomendar un anestésico local. ¿Por qué? Porque depende, o sea, muchas veces eh, tenemos que tener en cuenta que las drogas pueden llegar a modificar algo de lo que nosotros trabajamos. Entonces, en realidad es algo, y la realidad es que tampoco en todos los países tenemos disponibilidad de las mismas drogas. Depende de los procedimientos, o sea, a ver, nosotros en, nosotros en Argentina usamos, se utiliza para cirugías estereotáxicas, donde tenemos que administrar una sustancia en el cerebro de un ratón, se utiliza al principio nunca me sale el nombre, un derivado de la lidocaína, bupivacaína. Eh, Se utiliza bastante, pero en realidad es depende. O sea, la realidad yo lo que recomiendo siempre cuando estamos hablando de drogas es consultar al veterinario responsable y ver qué recomienda cada institución. Porque yo, por ejemplo, para esta técnica particular que les digo, de cirugía estereotáxica, en muchos lugares del mismo sí, nunca me sale el nombre, perdón, es como un trabalengua para mí. Bupivacaína, bueno. Eh, Como les decía, por ejemplo, en muchos lugares de Argentina para las cirugías estereotáxicas no recomiendan anestesia local. Y sin embargo, en mi facultad sí. Entonces también es relativo a los lugares en cada lugar. No podría recomendarte una específicamente. Eh, Alguien tiene el micrófono abierto, no sé quién, pero sí. Bueno, busquemos, decíamos, no reciclemos el material. El material es una fuente grande de contaminación, sobre todo en en las pequeñas especies. Y además, las agujas están diseñadas para ser usadas una sola vez. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y siempre buscamos alternativas. O sea, como yo les comentaba al principio, yo les voy a explicar una forma, pero no significa que sea la única forma. Hay muchas formas de realizar las cosas correctamente, ¿sí? Entonces, cuando uno tenga duda y no sepa cómo llegar a una solución, bueno, podemos buscar alternativas que las hay. Quería mostrarle esta imagen de una aguja convencional, ¿sí? Voy a hablar mucho para los que no sé si están todos familiarizados, pero bueno, el bisel de la aguja es esa forma que tiene para penetrar la aguja. Una vez que se inoculó, si se fijan en la imagen de la derecha, la de la izquierda es la aguja sin uso y la de la derecha es la aguja con un solo uso. O sea, la aguja ya automáticamente se deforma. Si yo esto lo traslado a un cerdo, por ejemplo, quizás él no va a generar nada de daño o nada particular en el animal si vuelve a usar la aguja. Imagínense un ratón. Un ratón ya ahí es otra cosa. Va a costar entrar y va a generar un daño en el animal. Más allá de que es una fuente de contaminación. Entonces, hablando de fuente de contaminación, son unas fotos muy viejas, pero las sigo manteniendo porque me parecen muy útiles. Ese soy yo el que está teniendo el animal en uno de mis primeros trabajos y las mantengo porque me gustan mucho estas imágenes. Esta va a tener, la vamos a charlar luego, esta imagen también por otra particularidad, pero bueno, porque tiene varias particularidades. Es un animal que recibió eh, una administración intraperitoneal, ¿sí? Donde el material con el que estaba la aguja estaba contaminada. Tiene dos cosas mal esto.
O sea, dos cosas mal no, una mal y algo raro es la forma de la lesión. Después vamos a ver por qué tiene esa forma de la lesión. Y lo que está mal, que ese lado no es el adecuado para realizar la técnica interperitoneal. Que después les voy a mostrar por qué, porque no lo sepa. Bien, otra de estas fotos viejas, tengan en cuenta que en este momento no había buenos celulares para sacar fotos, era lo que había. No sé si llegan a ver bien lo que es la cola de esta rata. Eh, si ven mi cursor, este es el color típico de la cola de la rata, ¿sí? Lo podemos ver acá también. La cola más marrón, ¿sí? Más oscura. Y si se fijan, todo el resto de la cola tiene un rosa muy pálido y tiene como una línea, como una costra que sigue acá. ¿Qué sucedió acá? Al animal se le inoculó una sustancia endovenosa, o sea, siempre fui yo en todas estas técnicas, les comento, y lo que pasó fue que la sustancia que se le administró, porque este no fue el único animal, tenía una sustancia irritante. Entonces, ¿qué generó? Una tromboflebitis en la cola del animal, se necrosó varias partes de la piel y lo que ven ustedes, esta costra así, es todo el recorrido del vaso que fue afectado por la sustancia que le administré. ¿Sí? O sea, una sustancia irritante no puede ir por vía endovenosa. Acá tenemos un ejemplo de por qué no se puede. Bien, siguiendo con las recomendaciones generales. Como les contaba, es esencial, es fundamental conocer la anatomía de los animales con los que estamos trabajando, saber que si yo inoculo acá, voy a tener tal cosa del otro lado, qué puede haber en ese lugar, qué vasos importantes, si pasan nervios, si hay un órgano. Es fundamental conocer la anatomía. No está puesto acá, pero es fundamental conocer el comportamiento de la especie que yo trabajo. Yo tengo que saber qué espero con el animal cuando lo manipulo y necesito saber qué va a pasar después con el animal, cuál va a ser su comportamiento normal. O sea, yo tengo que saber que después de hacer esto, cómo se va a comportar y si el comportamiento que está haciendo es normal o no. O hay algo que le está molestando y no me estoy dando cuenta. Así que el comportamiento, saber el comportamiento y saber la anatomía es fundamental para todo en general. Por más que no haga nada en el animal, necesito saber con la especie que trabajo. Siempre que introduzcamos tanto la sonda como las agujas, lo hacemos de una forma firme, pero siempre suave. Sobre todo cuando trabajamos en especies pequeñas como rata, ratón, cobayo, eh, hámster, siempre de una forma suave, un movimiento único, pero firme. Y el bisel siempre va hacia arriba, porque si yo coloco el bisel hacia abajo, lo que sucede es que le saco, actúa como sacabocado y le saca un pedacito de piel al animal. En todos los casos, salvo en uno, que lo vamos a ver después, nos aseguramos de ingresar en la vía que seleccionamos. ¿Cómo? Retrayendo el émbolo. Yo lo que esperaría si yo retraigo el émbolo es, si estoy endovenosa, que me salga sangre, si estoy en otro lado, que no me salga nada. ¿Sí? Entonces, es la forma que yo verifico que realmente llegué a donde quería llegar. O por lo menos que no toqué un vaso en el caso de otra técnica. Y es fundamental el respetar los volúmenes que son recomendados para cada técnica o por cada SQL, depende del lugar donde estén. Eh, Así que es fundamental cuidar eso, porque un volumen grande puede distender órganos, aumentar si es en una cavidad abdominal, puede presionar los órganos y generar un dolor y un malestar en los animales. Elena pregunta, en el caso de la sonda gástrica, la vemos después específicamente en la técnica, pero la sonda no tiene bisel. Y es fundamental, recuerde, todo va a depender de nosotros. El animal no va a colaborar. Poder, si lo entrenamos y todo eso, bueno, bombón en un caso hermoso de un conejo que logramos entrenar después de mucho tiempo, pero podemos entrenar los animales, pero a los fines prácticos siempre depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Bien, venimos bastante bien con el tiempo, o no, porque falta bastante, pero bueno, espero que vengamos bien con la charla.
Ahora sí vamos a ponernos de lleno en lo que son el refinamiento de las técnicas de administración de sustancias. Como le comentaba antes, al principio, si quieren la clase, yo se la voy a pasar a Cristina, son libres de tenerla, así que esto queda grabado, no es necesario. Voy a trabajar más sobre las imágenes y no sobre el texto, porque es un poco aburrido trabajar sobre los textos, ¿no? Pero bueno, una de las técnicas muy habituales es la subcutánea, ¿sí? Que es una para administración parenteral de sustancias, que como muchos sabrán, genera una liberación lenta de las sustancias y bueno, entre otras cosas evita el metabolismo del primer paso. Saco la parte textual, vamos a las imágenes. Es una técnica que es bastante sencilla, ¿sí? No necesita nada complejo. Si se fijan en la imagen de la izquierda, por ejemplo, en esta rata ni siquiera está apoyada sobre una mesa y básicamente lo que necesitamos es una zona de piel donde la piel sea más laxa, que pueda permitirme pellizcar y tomar una porción de piel, ¿sí? Del animal. Y la idea es, en este caso, por ejemplo, yo lo que hago es tomar ese pliegue nucal del animal, y darle una leve presión sobre una superficie, y lo que hacemos es, hacemos la asepsia primero del lugar, de la zona. eh, Como aclaro mucho, es importante que la asepsia no sea, porque lo veo habitualmente, que lo que hacen es agarrar un algodón con alcohol y peinar los pelos del animal, y lo único que hacemos es peinar el animal. Eso no es una asepsia. La sustancia que yo estoy utilizando, el ejemplo del alcohol, tiene que tocar la piel, no el pelo, no solo el pelo. O sea, la idea es darle bien alrededor del sitio que voy a inocular. Sí, Andrés. Doc, es una pregunta. ¿Ustedes en la asepsia que realizan antes de administrar una sustancia, expresamente usan alcohol o usan otra sustancia? Lo digo porque yo no trabajo mucho con roedores, pero cuando he trabajado con conejos, el ácido hipocloroso me funciona muy bien, irrita menos incluso que la clorexidina, pero es como un uso extra de etiqueta. Entonces le preguntaba su opinión o si ustedes dan otro. Mirá, yo esa sustancia no la utilizamos habitualmente acá. Usamos otra que es iodopovidona. Clorhexilenol también se suele utilizar, pero básicamente nosotros usamos alcohol o iodopovidona y nos funciona muy bien. Iodopovidona es la que usan habitualmente en las cirugías, ¿sí? La que es colorada. Eh, la verdad que nosotros no tenemos inconveniente con ninguna de las dos. Ah, ok. Bueno, claro, la idea es hacerlo antes, ¿sí? Que tome bien en contacto con la superficie de la piel. Y la idea sería, con la aguja, insertarla perpendicularmente al sitio donde elegí para hacer la administración, que en este caso es entre mis dedos. El bisel siempre hacia arriba, todo lo que hablamos es bisel siempre hacia arriba. Lo otro que acá es donde agrego una variante a la técnica, yo ingreso la aguja, una vez que ingresé, retraigo el émbulo. Fijo que no haya punzado algún vaso. Si eso no sucedió, yo lo que agrego de diferencia acá, que a ver, no es necesario, pero suma, en muchos casos suma, es una vez que estoy adentro, giro el bisel. ¿Por qué? Les comento. Yo trabajé mucho en parte inmunológica, que eran con adyuvantes o sustancias espesas, y generalmente esta vía se utiliza mucho para sustancias espesas en protocolos experimentales. Entonces, como tiene cierta viscosidad y consistencia, al momento de inocular, lo que me sucede, y sobre todo si el volumen es grande, la sustancia me queda arriba de mi aguja. Entonces, cuando retraigo, suele suceder que esa parte de ese volumen sale. Si es parte de ese volumen sale, en animales pequeños es un volumen grande que sale. Entonces, si yo quiero hacer mi experimento, administrar 100 microlitros y en realidad hice 90, bueno, perdí un montón. No es lo mismo. Entonces, si yo quiero garantizarme de que mi experimento
va a funcionar, o por lo menos va a dar el resultado con lo que yo planteé, tengo que garantizar que quede todo adentro. Entonces, si yo giro el bisel, lo que va a suceder es que en vez de la sustancia quedarme arriba cuando la inocule, me va a ir para abajo y va a ser más fácil que vaya para los costados. Entonces, al momento de sacarla, no me va a salir sustancia. ¿Sí? Es un pequeñísimo detalle que hace una gran diferencia. Y una vez que inoculamos, soltamos el animal, verificamos que esté bien, que camine bien, que no haya hecho nada. Como les digo, no necesitamos una presión o una inmovilización grande. Simplemente sujetarlo, generar una pequeña presión para que no se mueva. ¿Es el único lugar que se puede hacer? No. Podemos hacer en los cuartos traseros, en los laterales, cualquier parte del cuerpo que la piel sea más suelta. Pasamos a otra técnica bastante habitual, que es la técnica intramuscular, ¿sí? Que también se utiliza para liberación lenta de sustancias. Se usan muchos en protocolos inmunológicos, ¿sí? O la implementación de sustancias oleosas, porque la idea es esa absorción gradual de la sustancia. Pero se usa mucho en inmunología y en la parte de vacunas. Sacamos el texto. Bien, lo que necesitamos acá es una masa muscular grande. En el caso de los pequeños roedores, no tenemos muchas masas musculares grandes. Por eso el lugar sitio de elección son los cuartos traseros. ¿Sí? Es la masa muscular más grande que tenemos. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta, como ya estudiamos muy bien la anatomía y conocemos muy bien lo que hay en el cuarto trasero del animal, sabemos que siguiendo la disposición de los huesos de la pierna, pasa el nervio ciático y pasa la femoral, ¿sí? Un nervio muy importante y un vaso muy importante. Entonces, el primer detalle, como la masa muscular no es muy grande de estos animales, nosotros el primer recaudo que tenemos que hacer es ingresar solo el bisel de la aguja, ¿sí? Porque la distancia que tenemos es muy pequeña. Entonces, con ingresar solo el bisel es suficiente. Acá lo que varía mucho en los países depende de qué recomendaciones tomen o tengan las suyas. Por ejemplo, en mi facultad, esta técnica trata de evitarse la intramuscular, salvo que sea necesario. Las recomendaciones internacionales dicen que si se autoriza hacerla, recomiendan hacer un solo miembro. ¿Por qué? Por esto que yo les explicaba. La realidad que es bastante, o sea, no es habitual, puede ser habitual, pero es fácil generar un daño grande en el miembro del animal. Entonces, puedo dañar la femoral, probablemente muere el animal, o el nervio ciático y el animal camine mal. Más allá de una presencia de una sustancia en los músculos que le va a complicar caminar. Entonces, cuando se acepta en una SICUAL, se acepta un miembro en Argentina, por ejemplo, y el volumen es muy acotado, ¿sí? Pero se recomienda en lo posible si no hacen una subcutánea en el cuarto trasero. La idea es que cuando yo realice la técnica, estas técnicas no necesitan ni anestesia ni sedación, pero la idea es que el miembro no se mueva, ¿sí? Por eso se recomienda hacerlo entre dos personas, para que uno tenga el animal y movilice, alguno de los dos inmovilice el miembro donde se va a hacer la técnica. Una vez que hacemos la asepsia de la zona, ingresamos perpendicularmente la aguja del sitio que elegimos, ingresamos solo el bisel, retraemos el émbolo para verificar que no ingrese sangre y administramos la sustancia lentamente. Esperamos unos segundos para que darle tiempo, porque acá no es el subcutáneo que se libera más fácil hacia los laterales. Esperamos unos segunditos, sacamos la aguja y masajeamos la zona. Ahora contesto la pregunta. Luego de realizar todo esto, lo que tenemos que hacer es hacer el seguimiento. Cualquiera de las técnicas necesitamos hacer un seguimiento. Algunas necesitan un seguimiento más prolongado. Pero en este caso necesitamos verificar que después que viene el animal que no tenga problemas ni dificultades para comer. Antonio pregunta, en el caso de la administración subcutánea en la cara dorsal de la pata, ¿también es recomendado girar la aguja?
Eh, ¿A qué te refieres? La cara dorsal de la pata. Una especie de almohadilla, no, no, bueno, no sería la almohadilla plantar, ¿no? Pero eh, la realidad, recomendado. Se puede hacer sin girar, sí se puede hacer sin girar. No, no tiene nada, la mayoría de la gente lo hace así. Yo lo recomiendo para mejorar esto que les comentaba por el tema de la consistencia de las sustancias. Evito nada más que salga fluida. Podés no hacerlo y no, no debería pasar mayores cosas. Es una recomendación nada más. Bien, continuamos con la vía endovenosa. Sí, como sabrán, es una vía donde la sustancia que yo administro tiene una biodisponibilidad inmediata. Se usa con frecuencia en experimentos farmacológicos, toxicológicos. Eh, Tanto en red de ratón, quizás no son las más habituales de elección, por la complejidad, a veces son complejas de realizar. Tenemos que tener ciertos recaudos. Eh, en esta, bueno, puse yo específicamente realización de tricotomía. Tanto en la rata como el ratón no necesitamos, no tiene una tricotomía, es el rasurado de los pelos del sitio donde voy a elegir. No, no tenemos una gran cantidad de pelos, eso no es necesario, pero en especies mayores sí. Acá necesitamos hacer una vasodilatación, ¿sí? Con algún método necesitamos que ese vaso que nosotros seleccionamos aumente de tamaño para facilitarnos el ingreso de la aguja. Vamos a ir directamente a las imágenes. Como yo les decía, acá, se me fue, me expolió la imagen. No podemos administrar sustancias irritantes y tenemos que tener muchas precauciones con la preparación de la solución que voy a administrar, que no tenga precipitados, ¿sí? Que no tenga sustancias en suspensión para que no generen trombos en el animal. Este es un corte histológico de una cola de una rata. Aplica igual para el ratón, donde tenemos en dorsal y en los laterales tres venas y en ventral, ahí en la fecha blanca, una arteria. Generalmente los lugares de elección son las venas laterales porque tienen menor grosor la piel, ¿sí? Son los lugares de elección. Y tengan en cuenta lo siguiente, nosotros preparamos la zona, hicimos la vasodilatación, hacemos la asepsia del lugar. Lo recomendable es ir siempre lo más caudal posible, porque si yo en este sitio que estoy mostrando no me sale y colapso la vena, todo lo que está para abajo, bueno, se fue, todo lo que está para abajo, para caudal, ya no lo puedo utilizar. Entonces la idea es siempre trabajar lo más caudal posible, porque si surgen errores, puedo ir un poco más hacia craneal. Entonces, nosotros necesitamos, para empezar, la contención del animal con algún método. No es recomendado la anestesia, sí, porque generalmente las drogas que utilizamos para anestesiar son vasoconstrictoras, entonces ahí tenemos una dificultad que nos disminuye el calibre de los vasos, ¿sí? Entonces, lo que utilizamos habitualmente son cepos, algún tipo de dispositivo de inmovilización de los animales. Y lo voy a mostrar así. Nosotros no tenemos un espacio grande para maniobrar una vez que inoculamos, insertamos la aguja. Entonces, si se fijan en la imagen anterior, la inferior, nosotros necesitamos entrar en paralelo, ¿sí? Al vaso. Por esta razón, no puedo corregir la forma que ingreso a la aguja, tengo que ser lo más paralelo. Entonces lo que hago es darle un pequeño doblez en la cola de manera que me permita entrar paralelo, lo más paralelo posible al vaso. Nosotros lo podemos ver el vaso, esa es una gran ventaja, salvo que sea una rata muy adulta que se nos complique por el grosor de la piel y del color que tomó la cola, podemos llegar a ingresar, verla y ver qué estamos haciendo. Una vez que ingresamos al vaso, lo que hacemos es retraer el émbolo. Generalmente no es necesario,
porque, como ven en esta imagen, la de arriba de la cola de la rata, vemos que acá se ingresó y automáticamente lo que se generó fue que entrara una gotita de sangre. O sea, eso me verificó que yo estoy en la vía que seleccioné. Este caso era solo para, en su momento, una foto que habíamos sacado para el curso. No es la aguja adecuada, es muy pequeña, pero se podía hacer igual. Y una vez que verifiqué que ingresé, lo que hago es administrar lentamente la sustancia, y lo que voy a ver en este caso es que el vaso, que ya tenía un color oscuro, se va a ir borrando y se va a notar el desplazamiento de mi sustancia hacia craneal, hacia el animal. Si así todo yo vi que hice esto, me entró la sangre, inoculo y se me empieza a hinchar a los costados, significa que la técnica no funcionó y me quedó en subcutáneo y automáticamente tengo que cesar con la técnica. Ahí contesto las preguntas, ¿no? Quiero terminar un poco la idea. Espero que se haya entendido un poquito esto. Me consultaban cómo puedo hacer la vasodilatación. Yo generalmente tengo la parte de vasodilatación, una presentación un poco más compleja en la clase de extracción la semana que viene, pero hay varios métodos. Uno lo que es como si fuese un ser humano, imagínense a nosotros. Lo que puedo hacer es obstruir el retorno venoso, ¿sí? Como nos hacen a nosotros que nos ponen un elástico, bueno, puedo hacer lo mismo con una bandita elástica en la cola del animal para que el retorno venoso no permita el pasaje de la sangre y quede retenida. Obviamente después tengo que sacarlo. Después nosotros habitualmente lo que hacemos es poner en un vaso con agua tibia la cola del animal. Y cuando digo el agua tibia, lo primero que tengo que saber es la temperatura que tiene el agua, ¿sí? Porque tengan en cuenta que estamos hablando de temperatura del animal de 37,5. Yo no puedo poner 50 grados de agua de un dispenser o agua caliente que herví. Tengo que verificar la temperatura antes de ponerla. Eso funciona muy bien. Y es algo básico que podemos tener en todos lados. Acá me preguntan si la clase queda grabada. Sí, la clase queda grabada, así que no va a haber problema. Y como les comentaba antes, el tema de los calibres de aguja, yo si quieren después les paso directamente bibliografía. Hay un montón de bibliografía que hablan respecto de las agujas y los calibres. No es, si les paso si quieren. Pero digamos, por ejemplo, acá estamos hablando de una rata, un 25G, una aguja de cono naranja es normal que se pueda utilizar. En un ratón estamos hablando de un 27G, cono gris. Ahí estaba hablando Fanny el tema de la antisepsia, como les comentaba antes. Alcohol 70 funciona bien, puede a veces generar, depende cuántas veces usemos y todo eso, un poco de sequedad en la piel. Nosotros en Argentina usamos generalmente alcohol 70 o iodopovidona, que es otro comercial muy bueno y efectivo, eh, para hacer la asepsia. Bien, también hay otra forma, o sea, usando la misma explicación que le dije ahora, se puede utilizar doblar la aguja, no destaparla por completo cuando la voy a destapar, y simplemente no la destapo completo, y una vez que salió el conito de la aguja, la levanto y le genero un cierto ángulo que me va a facilitar el ingreso paralelo, ¿sí? También se usa mucho esto para hacer la yugular en, en animales grandes. Porque en la yugular yo no puedo tampoco, me pasa lo mismo, yo no puedo poner una aguja así, entonces lo que se hace es se la dobla, entonces me permite entrar paralelo al vaso. Bien, una de las técnicas más utilizadas en los animales de laboratorio, la vía intraperitoneal, ¿sí? Como sabrán, es una técnica que se utiliza básicamente para anestesiar, es una gran vía para anestesiar animales, al ser tan complicado como hablamos antes el acceso a los vasos, y tiene la ventaja que admite grandes volúmenes de sustancia. Pasamos el texto, como ya les dije, esto queda para ustedes, así que
recuerdan cuando yo les mostraba la imagen del animal que tenía una cosita roja lastimada, una costra de este lado? Eh, la idea de la técnica, ¿cuál es? Administrar en el peritoneo, ¿sí? El peritoneo es una membrana que recubre toda la cavidad abdominal. O sea que yo, al realizar la técnica, lo que tengo que hacer es atravesar la piel, los músculos, y ahí está el peritoneo, ¿sí? Es algo muy ínfimo de tamaño. Obviamente yo no lo voy a, la aguja en la sustancia no va a quedar específicamente en el peritoneo, sino en la cavidad abdominal. Entonces, como primer detalle fundamental, sobre todo en pequeños animales, yo no necesito entrar más que el bisel dentro del animal. ¿Puedo ingresar más? Sí, puede ingresar más. ¿Qué pasa si ingreso más? Bueno, mayor es el riesgo de dañar algún órgano vital del animal. ¿Sí? ¿Se entiende? Y sobre todo si hablamos en un ratón. O sea, un ratón es mucho más chiquito y créanme, yo he visto gente que por poner la aguja entera o casi entera le pegó a la aorta descendente de un ratón y lo mató, haciendo una interperitoneal. ¿Sí? O sea, es complicado. Voy a contestar, a ver, una pregunta. ¿Es posible precalentar en baño María? A ver, espere que. Él, no sé qué dice, al 0,9% que se utiliza como vial en anestesia prolongada para poder mantener la temperatura animal, cerdo, durante la práctica. Eh, no entiendo bien lo que preguntás. O sea, nosotros, cuando yo trabajé con cerdos, nosotros manteníamos a los cerdos en mantas térmicas. Me parece que habla de solución salina. Ah, puede ser, ¿no? Sí. Sí, o sea, de hecho, cuando uno hace una terapia de reposición de fluidos, por ejemplo, que podríamos hacerla tranquilamente en un cerdo ni hablar, pero cuando hablamos en pequeños roedores es más importante, necesitamos tenerla a una temperatura cercana a lo corporal. No puedo darle algo frío al animal, pero sí se puede. Pero es más efectivo cuando hablamos así de cerdo. O sea, a ver, existen cosas comerciales, por ejemplo, como los que están familiarizados, yo no sé cómo es la experiencia acá de todas las personas que están, pero aquellos que trabajan con pequeños roedores y tienen sistemas de rack ventilados, hay unos dispositivos específicos que son para mantener temperatura de animales. Son cajas específicas que uno setea la temperatura y mantiene al animal caliente constantemente. Recuerden que tanto los animales estos animales pequeños que hablamos, tienen un metabolismo rápido y la pérdida de temperatura también es muy rápida en ellos. Entonces, no podemos darnos el lujo de no controlar la temperatura del animal. Sí, o sea, este tipo de técnicas que hablamos no necesitamos porque es algo sencillo, pero si hablamos de cirugías o algo más complejo que necesite eh, recuperar al animal, después necesito mantener la temperatura. Esas cajas también se utilizan para elevar la temperatura del animal y generar una vasodilatación. Nosotros ahora, por ejemplo, compramos, que nos tienen que estar por llegar, las que son tipo incubadoras veterinarias que están pensadas para animales más grandes, pero nos permiten tener 4 cajas de animales dentro. Entonces a mí me sirve para la doble función. Mantener la temperatura de los animales si están en un proceso quirúrgico o vasodilatar al animal a la hora de sacar sangre. En el caso de animales grandes, por lo menos nosotros en Argentina, lo que yo estoy más familiarizado es el uso de mantas térmicas, que son más fáciles y son más fáciles de controlar. Volviendo a la técnica intraperitoneal. La idea es, entonces, que yo necesito atravesar relativamente poco tejido, pocos milímetros de espesor. Entonces yo con pasar el bisel me es suficiente para garantizar que la sustancia va a ingresar donde yo quiero. Entonces, los lugares de elección son la cavidad abdominal, la parte más caudal, ¿sí? Más abajo del animal.
hay mucha gente que lo hace de un lado o del otro, pero digamos, ya lo vimos un poco antes que yo le dije, está mal, donde estaba la imagen que era del lado B. Esperen que no me pasa. Ahí va. ¿Por qué? Porque generalmente, tranquilamente podría hacerlo de ambos lados, pero generalmente lo que sucede es que el lado izquierdo, siempre que hablo de izquierdo y derecho, es del animal, o sea, el lado izquierdo, tenemos el ciego. Generalmente digo porque es móvil. Es bastante móvil, depende cómo esté. Pero en la mayoría de los casos está del lado izquierdo. Y el ciego en estas especies está muy desarrollado por el tipo de fermentación que tiene. Entonces, un daño en el ciego generaría demasiados problemas en el animal. Acá hay un paper de gente que trabajaba en otra cosa, pero lo que hizo fue juntar una gran cantidad de animales que se trataron para lo que hacían ellos inoculaban peritonealmente. Entonces, lo que fueron viendo es eh, la localización de donde estaba el ciego y cuando se producían lesiones en los animales según cómo se hacía la técnica. Y si vemos arriba, tenemos a la parte superior, tenemos a la izquierda, tenemos el ciego normal. La del medio, tenemos un ciego donde la aguja rozó y generó un hematoma en el ciego. Y en la derecha, que no se ve tan bien, pero lo que van a ver es que en vez de tener que no sea tan brilloso como estos órganos, ven muy brilloso porque se produjo una peritonitis por haber punzado el ciego y derramar el contenido en la cavidad. Eso va a terminar generando la muerte del animal, ¿sí? Todas las bacterias intestinales salen a la cavidad. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea es inmovilizar al animal de tal forma que no mueva toda la parte de la cavidad, inclinar el animal hacia abajo para que los órganos caigan y se alejen del sitio donde yo voy a inocular. Esta foto no es mía, está tomada de internet, pero yo le voy a explicar qué variación hago. Eh, Hacemos la asepsia, ¿sí? De la zona, como siempre. Ingresamos, en este caso está ingresado el visor hacia arriba, ingresamos la aguja. Podemos o no, es recomendable verificar que no hayamos punzado algo e inoculamos. Yo lo que le cambio a esta técnica y lo que sugiero muchas veces es entrar en subcutáneo y hacer un pequeño trayecto con la aguja por subcutáneo. Y una vez que yo hago el trayecto por subcutáneo, avanzo un poquito y ahí levanto y penetro. ¿Por qué? Porque yo lo que genero es un desfasaje del ingreso a la cavidad abdominal y a la piel. Entonces, lo que quiera entrar o lo que quiera salir del animal se le va a complicar. Por eso, cuando yo les mostraba la imagen de esa lesión que tenía la rata, por eso estaba suscripta en ese lugar y no había ingresado el animal, porque lo que estaba contaminado ahí era la aguja y esa contaminación quedó en el subcutáneo por la forma que yo hago la técnica. ¿Sí? Es algo que es muy útil y sobre todo en animales muy pequeños, que no tienen ese espacio que tienen los animales adultos en la cavidad abdominal. Cuando ven una cría de animal o algo, lo que van a ver es eso, que está todo muy pegado, no tienen un espacio generado, y si yo administro un volumen grande, puede pasar que la sustancia salga o puede pasar que algo llegue a entrar. Entonces, simplemente es un refinamiento para mejorar una parte de la técnica. Bien, pensé que iba a tardar menos la clase, pero veo que no. Espero que la estén disfrutando. Bueno, otra de las técnicas utilizadas muy comúnmente es la vía oral, ¿sí? Se utiliza, generalmente se utiliza, bueno, salvo que sea algo muy particular que tenga que ir a que afecte al intestino o estómago, lo que tiene es que cualquier cosa que no va por otra vía puede ir por acá y acepta volúmenes muy grandes. Eh, Acá voy a comentar varias cositas y hasta acá sí vamos a alejar esta imagen. Yo pongo ayuno, entre comillas, en consigna de pregunta, perdón, porque a veces es relativo el tema del ayuno. En animales pequeños estamos hablando, ¿no? Estos animales, tanto la rata como el ratón,
no tienen el reflejo de vómito. Entonces, a los animales más grandes y todo eso se hace ayuno, sobre todo para evitar el reflujo, que vomiten en el momento que se hace la técnica y se aspiran. Lo mismo que cuando nosotros nos hacemos una intervención quirúrgica, el ayuno es eso, para que no vomitemos y no nos vaya todo ese reflujo a las vías aéreas. Acá no tenemos el reflejo de ayuno. Podría ser útil el ayuno si el volumen que yo voy a administrar es muy grande, quizás. Lo que pasa también que si el volumen es muy grande, no va a quedar en el estómago, sino que va a seguir de largo al intestino. Y la realidad también tenemos que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, ¿puedo hacer un ayuno para garantizarme y estar más tranquilo? Bueno, lo hacemos. Tenemos que tener en cuenta que en rata y en ratón el tiempo de vaciado gástrico es rápido, son animales pequeños, con metabolismo rápido, y está alrededor de las 3 4 horas. Entonces, en realidad, no necesitamos un ayuno súper prolongado para el animal. Y tampoco tener en cuenta que el ayuno quizás no sea tan ayuno, porque todas estas especies que hablamos hacen coprofagia, o sea, comen su materia fecal fisiológicamente. Entonces, sí van a ingerir algo que va a ser su materia fecal. Si no tienen algo que comer, van a comer su materia fecal como lo hacen habitualmente. Ahora sí podemos pasar directamente a las imágenes. Voy a explicar varias cosas. Estas imágenes son antes de recibirme, tienen muchos años estas imágenes. Tienen algunas cosas mal a propósito que les dejé para explicar cosas eh, y otras que no son tan necesarias. Nosotros para realizar la técnica por vía oral contamos con sondas que pueden ser rígidas, como la que vemos acá en la imagen, sí, es básicamente como una aguja convencional, pero no tiene el bisel, sino que tiene una bolita, termina en una bolita para que cuando progrese en el animal no dañe nada. Hay otras que son, en vez de ser rectas, son curvas. Hay otras que son plásticas, son flexibles, como una sonda pediátrica. Podría usar sonda pediátrica, es más complejo, pero se podría. Hay sondas pediátricas muy finitas que podría llegar a utilizar si no dispongo de esto. Siempre lo casero puede funcionar a veces. La idea, ¿cuál sería? Yo lo que recomiendo es colocar una fina capa de vaselina sobre la sonda para que cuando ingrese en el animal resbale y no roce o raspe los tejidos y pueda llegar a dañarlos. Y acá lo que o sea, en la imagen mostramos todo lo contrario acá, que el animal está muy inmóvil. Y la realidad es que yo no necesito que el animal esté tan inmóvil, que la cabeza esté tan inmóvil. De hecho, yo prefiero que tenga cierto juego la cabeza, que se pueda mover un poco el animal, que pueda corregir posturas. La idea sería, lo que sí tiene que quedar bien es toda la cavidad torácica derecha, porque si no está derecha, ahí sí puedo lastimar algún órgano. Entonces lo que hacemos primero es medir la distancia, como se ve acá abajo, de mi sonda con lo que es el cartílago sifoide, es decir, donde termina las costillas, porque ahí es donde empieza el estómago. Entonces yo mido esa distancia para no pasarme y no seguir de largo y lastimar al animal. Una vez que mido y sé hasta dónde tengo que llegar, lo que hago es esquivar los incisivos de los animales por un lateral y voy pasando la aguja firmemente, la jeringa con la sonda firmemente, haciendo movimientos giratorios. ¿Para qué? Para que facilite cuando vaya progresando. Lo primero que me debería pasar, y yo debería ver, es que el animal va a generar un reflejo que se llama deglutorio, que hace como una especie de arcada, como si va a vomitar, que hace como un reflejo así, es simplemente un reflejo, que me garantiza que estoy en el esófago. A veces no lo veo, pero bueno, generalmente se ve. Una vez que llegué a la distancia que yo había calculado, hago un pequeño, no retraigo, pero hago un pequeño empujoncito de la sustancia para ver si realmente estoy en el estómago. Si no estoy en el estómago, el animal va a empezar a toser y se va a sentir en los pulmones. Si es así, tengo que sacar automáticamente la sonda del animal.
Si logré estar en el estómago, no tengo nada raro, inoculo la sustancia. Y mucho cuidado cuando inoculo la sustancia, porque es muy normal que cuando uno va empujando, también haga esto con la mano y vaya bajando la sonda. Así que fundamental tener mucha conciencia de la mano como la tengo y que no se me mueva para que la sonda no siga progresando. Y bueno, obviamente, como todo lo que hablábamos antes, controlamos cada animal una vez que terminamos y después nos tomamos el tiempo de volver a controlar los animales y ver que estén todo bien y no haya nada raro. Técnica intradérmica. Voy a meterle un poco más de pata porque ya lo que dije hora y media se me va a ir más. La intradérmica es una técnica que se utiliza mucho en estudios inflamatorios, sensibilidad, de alergenos, ¿sí? Es una técnica que se utiliza en las capas externas de la piel. Eh, Acá lo que tiene es que es una técnica que duele y es una técnica que requiere la inmovilización completa del animal, porque el movimiento del animal lo que va a generar es que salga de la piel. Como es una zona muy finita, me va a salir la aguja y no voy a poder lograr la técnica. Vamos a mostrar. Entonces yo necesito un animal inmóvil, anestesiado, con la piel rasurada para ver dónde lo hago. Y la idea es ingresar paralelo a la piel solo el bisel. ¿Sí? Y acá es donde viene lo de girar la aguja. Si yo inoculara así directamente, acá no retraigo el émbolo porque se me colapsa. Se me colapsa la piel. No sé nada. Llegué, pasé el bisel y listo. Si yo administro la sustancia así ahora, me sale toda la sustancia para afuera. Entonces lo que tengo que hacer es girar el bisel para que se me forme lo que se llama abón habitualmente, que es como una especie de tachuela, es una cosita así redonda como una cúpula que queda fijo en ese lugar. Si yo lo quiero comparar con la subcutánea, si yo agarro esa masita que dice abón que se formó, lo muevo, se va a quedar en el mismo lugar. Una subcutánea, si yo agarro la sustancia que administré, lo muevo así, se me va a mover para cualquier parte del cuerpo. Lo que tiene esto que genera, cuando uno quiere pasar la aguja, es muy difícil. Genera mucha resistencia al tejido. Eso es lo que me garantiza que estoy yendo bien por la vía. Bien, este simplemente es un dato es algo específico en neonatos que me sucedió a mí hace muchos años tratando de mejorar un modelo que tenía de enfermedad de dengue. Teníamos un modelo de enfermedad de dengue en neonatos y la persona que lo realizaba no había logrado hacer la técnica intraperitoneal en ratones de menos de 10 días y me dijeron, che, tenemos que mejorar esto, queremos llevarlo lo más parecido a un bebé posible, entonces teníamos que ser bastante pronto en la vida del ratón y teníamos que administrar intraperitoneal. Cuando quería hacer la forma clásica de administración intraperitoneal, la que estaba acostumbrada yo no podía porque no hay un subcutáneo fácil en un neonato, es imposible, es muy fino. Entonces yo cuando hacía la forma clásica de administrar intraperitoneal, ponía la aguja de una, inoculaba, automáticamente toda la sustancia me volvía. Y dije, ¿cómo soluciono esto? No lo podíamos lograr. Y ahí recordé esto que yo les decía de los puntos de desfasaje, eh, que, que yo hago, entrar por subcutáneo y después a la cavidad, pero no podía. Y se me ocurrió hacer la forma inversa. ¿Se acuerdan que cuando vemos la intraperitoneal nosotros inmovilizamos y inclinamos el animal hacia abajo para que caiga? Bueno, al revés debería funcionar de la misma manera. Pongo el animal para arriba, o sea, el estómago y el hígado no bajan tanto, pero tengo la ventaja de que el animal tiene la piel transparente y puedo ver los órganos. Y yo lo que uso en este caso lo que usé para generar ese entrar en subcutáneo fue la piel del tórax. Entonces ingresé paralelo por el tórax y una vez que vi que la aguja estaba en la cavidad, ingresé a la cavidad. Estos son rastones de 2 días. No, estas son las de 3 días. Logré bajarlo después a 2, un día más, pero de esa forma logré que el virus, nosotros lo infectábamos con dengue, que el dengue quedara en el animal y no me salga. Es complicado, pero digamos, fíjense lo que hablábamos al principio, busquen alternativas, hay más de una forma de hacer las cosas, no es una sola. A veces surge en esto, es decir, ¿a quién se le ocurriría hacer una intraperitoneal al revés con el animal para arriba? Bueno,
Este es un caso de cómo podemos cambiar lo que ya conocemos. De hecho, no lo vimos nunca descrito porque los papers que decían que administraban no explicaban cómo administraban. Así que nos tuvimos que rebuscar nosotros. Bien, vamos un poco más rápido. La almohadilla plantar es un tipo de técnica que se utiliza mucho en inmunología, que se utiliza la almohadilla plantar para generar una reacción inmune en el animal. Eh, Se usa muchísimo para lo que es toda la parte de inmunología, de vacunas. Cuando se autoriza, a ver, cuando se acepta para usar en algún protocolo, siempre se utiliza un solo miembro por los posibles daños que puede generar en el animal y las dificultades por dañar ese miembro. Y el volumen también es muy bajo, son 50 microlitros lo que acepta. Fotos viejas mías de la época de las ratas que teníamos antes, un grupo que trabajaba con adyuvante completo de Freud, el daño que se le generan a los animales en los miembros por la administración en la almohadilla plantar son muy grandes. Miren lo que es este C57 y lo que es la inflamación que tiene, más allá que no se ven tan bien, pero digamos, tiene unos granulomas que se abrieron en la piel y es terrible, el animal no puede caminar bien. Hay una técnica que se conoce, que se utiliza, que se llama hook immunization, no hay como no encontré nunca una traducción correcta al español, que es una técnica que ya de por sí la otra se tiene que utilizar animal anestesiado, ¿sí? Por el dolor y por los movimientos del animal. Esta no, no requiere ni sedación ni anestesia, es mucho menos dolorosa y estresante, no genera una reacción tan exagerada en la piel. Y en los modelos que se encuentran en los papers y se han utilizado, la respuesta que genera es comparable a la almohadilla plantar. Básicamente, no sé cómo dice eso, ahí va. Básicamente lo que se hace es una subcutánea, pero arriba de la articulación del miembro trasero, ¿sí? O sea, esa es la variación. O sea, es la misma región, o sea, están implicados los mismos ganglios, nada más que se hace, el hook se llama porque en inglés esa parte se llama hook, que es como gancho. Básicamente es eso. O sea, no está, bueno, yo acá le puse un ejemplo particular de un paper para que vean que es comparable. Se usa mucho en enfermedades, cuando se generan enfermedades autoinmunes. Yo trabajaba con orquitis autoinmune, este era uno de algo cardíaco, no recuerdo bien, pero bueno, o sea, este modelo de almohadilla plantar se usa mucho para eso. Y, y esta vía funciona muy bien y es muy comparable y en algunos casos da mejores respuestas que la almohadilla plantar, sin todos los daños colaterales que tenemos asociados, ¿sí? Ya la última parte, no, tan mal no estamos. Vamos a hablar de lo que les explicaba antes. Nosotros cuando tenemos administración crónica de sustancias de un tipo prolongado, es muy complejo en los animales y más allá del estrés que podemos llegar a generar, depende de lo que hagamos, también contamos con que podemos generar mucho daño en diferentes partes del animal. A mí me ha tocado protocolos de administración diaria intraperitoneal en animales y me ha tocado en hembras preñadas y es una locura. Hay cosas que son una locura y es muy complicada de hacer y la realidad es que la probabilidad de generar daños en los animales es muy grande. Entonces siempre tratamos de evitarlo a toda costa, ese tipo de cosas. A veces no tenemos otra forma. Nosotros podemos utilizar ciertos métodos que sirven para algunos casos particulares, no para todos. Podemos utilizar sustancias en dietas, algo que yo me tomé el atrevimiento de llamar vía oral no forzada, y otra parte que son cápsulas o bombas osmóticas. Eh, Existen comercialmente en muchos países, en el mío no, y en mucha de la gente que estamos acá tampoco, o si existen son un poco caras, pero uno puede formular dietas especiales formuladas con drogas a pedido. ¿Sí? Hay ciertas drogas que pueden ir en alimentos, son alimentos que son hipocalóricos para que no aporten gran cantidad de energía y modifiquen la dieta de los animales, y son altamente palatables, o sea, le gustan mucho a los animales. Hay varias empresas comerciales que venden esto, pero bueno, tenemos muchas desventajas, muchas cosas que son complicadas, porque
uno no sabe cuánto va a comer el animal, cuánto tiempo va a tardar en comer el animal. Muchas veces se utiliza, por ejemplo, para tratamientos antiparasitarios con fluibendazol, funciona muy bien. Yo me acuerdo de mi primera experiencia, no, porque nunca pudimos comprarlas específicamente con una droga, pero en su momento trabajamos con un parásito y queríamos administrarlo lo más real posible y no con las ondas, como las fotos esas de las ondas fue en ese momento. Y lo que habíamos hecho era la suspensión que contenía las larvas de los parásitos, los huevos, perdón, de los parásitos. Hicimos un polvo, el alimento del animal, y le pusimos un aglutinante como la gelatina mezclado con, eh, con el medio que tenía los huevos del parásito. Y el animal lo comieron re bien, re felices, y pudimos lograr que incorporaran eso y no tener que hacer un sondaje. El tema es que estas cosas es que son incalculables los tiempos y si el animal se lo come todo, no. A nosotros nos funcionó hasta ahí, pero bueno, es algo que existe y se puede llegar a utilizar y para cosas muy puntuales puede servir. Esta vía oral no forzada que yo les comentaba, en algunos protocolos se utilizaba muchas veces para inducir animales diabéticos, por ejemplo, se ponía una droga en agua de bebida a la cual se le agregaba azúcar o alguna sustancia palatable que el animal le pueda gustar y se los incorporaba. También para los antiparasitarios es muy común, por lo menos en mi país, esto. Puse ahí, por ejemplo, el jugo de naranja, porque, por ejemplo, los que trabajaron alguna vez con rata, intentaron alguna de estas cosas, el jugo de naranja les encanta y tapa muy bien muchos gustos. Lo que tiene de desventaja esto, más allá que es difícil predecir el consumo, sobre todo si tengo animales alojados principalmente, es que requieren el cambio diario del agua porque esa agua se contamina muy rápidamente por la presencia de estas sustancias azucaradas. Se puede hacer, funciona, lleva su tiempo, obviamente. Entrenar a los animales. Es verdad, es más fácil con una rata que con otras especies, pero yo puedo entrenar a mi animal, acostumbrarlo a darle una sustancia, por ejemplo, con jugo de naranja, y que la vaya tomando, 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 de a poco, y un día le pongo la sustancia yo que quiero darle, y funciona. Yo lo he probado, me ha funcionado, pero también me ha pasado que tenía un animal o dos animales que no querían, o tomaban un poquito y después ya no tomaban más. Entonces, ya ahí no me dejaba de servir porque ese animal ya no me servía, por ejemplo, para el experimento. Y esto, a veces algunos animales se enganchan y toman, 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 y otros tardan una hora y dan vuelta y vuelven, toman un poquito y ya es complicado. Pero que pasa, es algo que existe y que puede ser útil para algunos. Y algo ya más complejo, más avanzado, son las bombas osmóticas. Las bombas osmóticas son esto que vemos acá en el dibujito, son esas cápsulas. ¿Qué pasa, muestra? Las bombas osmóticas lo que tienen es que permiten la administración continua de una sustancia básicamente para cualquier parte de tejido. O sea, se puede usar para algo no crónico, pero no tiene mucho sentido, sobre todo por el costo. Pero se usa todo para lo que es crónico. Y yo puedo ir a casi cualquier tejido del animal con estas bombas. Lo que tiene de ventaja es que reduzco la manipulación y destreo de los animales. ¿Sí? Puse la bomba osmótica, me olvidé, y la sustancia se administra por un lapso de tiempo. Y va a minimizar lo que hablamos del refinamiento y de mejorar las técnicas, va a minimizar las variables experimentales no deseadas, ¿sí? Y va a garantizar el resultado de lo que yo quiero, porque va a ir a donde yo quiero específicamente y no va a depender de si hoy me levanté bien, mal o llegué tarde. Esto es cómo funciona la bomba osmótica. Es esta especie de dispositivo que tiene un caño en el medio, una cánula en el medio, ¿sí? Que se llama acá moderador de corriente, tiene un reservorio en el medio y luego tiene unas arenas osmóticas, ¿sí? Separadas de una membrana semiimpermeable. Entonces, por osmolaridad, lo que hace es ingresa líquido extracelular dentro de la cápsula y va presionando el reservorio.
Entonces va liberando sustancia por arriba. Lo que tiene esto, bueno, es que si yo lo comparo, por ejemplo, con lo que es una forma clásica de administración, donde la sustancia sube, llega a un máximo, empieza a decaer, donde bajó, vuelvo a administrar, sube, baja. Esto lo que tiene es que llega a una meseta, a un punto, y de ahí se mantiene constante en el tiempo. Entonces, siempre tiene la misma cantidad de droga. Aclaro que no soy ni vendedor ni representante de esta marca de bombas Alcet, pero bueno, hay poco material en internet y ellos tenían unas hermosas diapositivas. Yo las he usado estas bombas y nos funcionaron muy bien. Ahora después les comento qué. Entonces, uno cuando ve el catálogo de ellos, te dicen, bueno, tengo muchos tamaños, con muchos volúmenes, que me va liberando. Ahí si se fijan, dice 1 microlitro por hora me va liberando y me dura 3 días, por ejemplo, la primera. Y así, en este momento, que yo había bajado estas diapositivas, tenía una duración de hasta 6 semanas, administrando continuamente el mismo volumen de la droga en el animal. Es un golazo, para experimentos muy puntuales es un golazo. Y puedo ponerla en muchos lugares. Puedo, por ejemplo, subcutánea, en el peritoneo, intracerebral, puedo canular algún vaso, puedo ponerla directamente adentro, que vaya con una cánula dentro de un órgano, puedo ponerla donde quiera. El tema, para empezar, es que requiere una intervención quirúrgica, que eso no es menor, ¿sí? Depende de dónde sea, tiene sus riesgos, sus complicaciones, sus posibles contaminaciones. La duración y las dosis son limitadas, o sea, tenemos ahí una variedad, pero quizás no está la nuestra, no lo que nos interesa a nosotros o no nos sirve. También tenemos una desventaja bastante importante que cuando hablamos de periodos prolongados de tiempo tiene que ser retirada del animal porque empieza a funcionar al revés. Antes el líquido extracelular comprimía el reservorio y expulsaba. Una vez que se vació, si yo no lo retiro, esa arena osmótica que tenía dentro empieza a salir adentro del animal. Y ahí contaminé el animal. Y el costo es muy elevado. En mi caso particular, acá en Argentina era muy complicado conseguir estas bombas osmóticas. Nosotros importamos para un trabajo que era muy particular en ratas y era importante para ese grupo. Y nosotros hicimos un procedimiento, bueno, yo hice el procedimiento, ¿no? Pero eh, lo que hacíamos era ponerla subalbuginia en el testículo de la rata. O sea, algo que yo no hubiese podido jamás todos los días inocular un testículo de una rata. Es una locura pensar de hacer eso. En este caso la bomba osmótica me sirvió. Fue complicadísimo la cirugía, poner la punta, todo, pero una vez que lo logramos, funcionó muy bien y logramos publicar sin ningún problema. Bien, llegando al final. Como conclusiones un poco de esta charla del día de hoy. Traté de hacerles entender lo importante que es conocer mi modelo animal con el que trabajo, la anatomía de los animales, su comportamiento, sus reacciones ante los eventos que le puedan suceder, saber dónde están los órganos, los vasos, donde estoy trabajando yo, que voy a encontrar. Tratamos de hablar un poco de esto, de asegurarnos de seleccionar siempre la vía que menos vaya a interaccionar con lo que es mi trabajo y que vaya en contra del bienestar de mis animales. De la importancia de la realización de la manipulación y la inmunización correcta de los animales es fundamental. Tengo casi todo hecho si yo logro tener bien manipulado el animal, bien inmóvil y lo más tranquilo posible al animal. Tengo casi todo hecho. Es importante esto de mantenerse actualizado, ¿sí? Constantemente. Internet, tenemos una gran ventaja de tener tanta información disponible. Tenemos la gran ventaja de tener personas como Cristina que hace estas charlas. Es buenísimo, accesible para todo el mundo, poder ver, a ver si aprendo algo nuevo. Busquemos bibliografía, consultemos. O sea, nosotros, a ver, mi mail está abierto, lo vieron al principio, lo van a ver ahora, me escriben, no hay problema, tengo gente
hermanos latinos que me escriben desde 18 años atrás y seguimos hablando y nosotros estamos siempre para lo que se necesite. Eh, es muy importante entrenarnos constantemente, a adquirir experiencia siempre. No se olviden esto que nosotros tomamos siempre vicios, generamos vicios por el trabajar continuamente y hacer las cosas a lo mejor rápido porque tenemos muchas cosas en la cabeza. Déjense observar, déjense ver cómo se trabajan, escuchar a la gente que les habla. Aprovechemos el uso de cadáveres, objetos inanimados o otras cosas que nos puedan servir en lo diario, sobre todo para entrenar personal nuevo. Eh, y recuerden, hoy les mostré mi forma de trabajo, unas formas, que también figuran en muchos lugares, esto que yo les comenté, pero no son las únicas, no se queden con eso. Hay muchas formas de hacer las cosas correctas, hay que buscarlas quizás o encontrar lo que más se adecue a mí, ¿sí? Pero existe más de una forma correcta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín, de verdad. Este, y como bien lo recalcabas, es importante que siempre nos estemos capacitando una y otra vez, aunque tengamos muchos años de trabajar en este tema, pues nunca dejamos de aprender. Algo que sí quería decirte, Martín, una de las consultas que nos llegaba era sobre el paso previo a iniciar con esto. A ver, cuando vamos a iniciar un procedimiento, la importancia del handling, la importancia de ese tiempo que tenemos que darle al animal para que tenga su habituación en ese nuevo recinto donde llega. Me gustaría que tal vez brevemente, porque ya sé que ya estamos terminando, pero sí que no lo dejes de recalcar para que la gente no piense que le llega el animal del bioterio y hoy empiezo de una vez a No, aplicar lo que, ¿verdad? Entonces sí me no, gustaría que lo recalcaras porque no quisiera que se nos olvide que hay un paso previo y así es muy importante. no, seguro. A ver, eh, esta clase es muy similar a la que yo doy en mi curso, que más o menos dura lo mismo, 1 hora y 20, 1 hora y media, dependiendo cuántos pregunten. Y tengo una igual que es de manipulación, de toda la primera parte esa que hablamos, ¿no? Eh, sí, claro. A ver, tenemos varias cosas. Uno, es muy importante que si yo compro animales en algún lado, traigo animales nuevos, bueno, ahí ya necesito un periodo de aclimatización de los animales, dependiendo de la especie, lo que hablamos, pero mínimo deberíamos tener los 10 días para que se adecue el espacio que tiene a la gente nueva, a su nuevo tipo de caja de alojamiento, alimento, viruta, lo que sea, material de lecho, y a las personas. Eh, Nosotros, por ejemplo, nos pasa mucho, ahora una de las chicas está con licencia, que estaba encargada de nuestra colonia de producción de C57 BLJ, y lo está reemplazando uno de los chicos, y los animales se están comiendo las crías, desde que está el chico, porque no lo conocen. Entonces, sí, los animales necesitan esto, acostumbrarse al lugar, lleva un tiempo hasta que se acostumbren, como les decía, después acostumbrarse a nosotros. Entonces, sí, uno lo primero que no puede trabajar, me llegan los animales, trabajo al día siguiente, nos olvidamos. Eh, Mínimo, lo que nosotros siempre recomendamos son mínimo 10 días. Si podemos tenerlo más, mejor. Y en esos 10 días, las personas que van a trabajar con los animales vengan a ver a sus animales y a relacionarse con sus animales. Ahí arrancamos. Y si la persona no tiene experiencia en la manipulación en sí de los de animales, como es muy habitual con los que están haciendo su carrera de doctorado, eh, bueno, empezamos con esto, a entrar a las salas de animales, a poner la mano, que el animal lo vean, lo conozcan. Después empezamos a tocar los animales, empezamos a trabajar con cadáveres, peluches, muñequitos para familiarizarnos. Y de ahí de a poco vamos acercándonos. No es una cosa de un día para el otro, nada de esto. Lleva tiempo. Si queremos hacer las cosas bien, lleva tiempo. ¿No? Muchísimas gracias, Martín, de verdad. Excelente tu clase.
Y si alguien tiene alguna consulta, este es el momento, siéntese en la libertad de abrir el micrófono porque ya nos estamos pasando el tiempo. Bueno, igualmente, si van a estar en la próxima extracción, bueno, Claro, se imaginarán que hay muchas cosas que venimos cosas similares, se van a repetir muchas cosas, podemos aclarar ciertas cosas. sí, Mi mail está abierto, así que escriben nomás. perfecto. No, pues no veo ninguna mano levantada, solo todo el mundo muy agradecido por tu charla y nos Muchas veremos la otra gracias. semana Hasta la entonces, próxima. Martín. Un placer. Bueno, gracias a todos. Y gracias a todas y todos por haber acompañado en esta tarde. Un placer. Hasta la otra semana. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias.